persona, tengo el placer de presentar a una persona a la que muchas de vosotros conoceréis y con la que comparto además, he podido compartir no solamente el estudio o la afición de alguna manera por la igualdad, sino que además he tenido el placer de compartir alguna actividad y es toda una referencia en lo que es esa minoría de hombres que han luchado o hemos luchado o estamos luchando por la igualdad desde algo atrás en la historia. Bueno, es Miguel Lorente Acosta, es médico forense, especialista en medicina legal y forense y máster en bioética y derecho médico. Es profesor titular en la Universidad de Granada en estos momentos, el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física. Fue delegado de gobierno para la violencia de género de 2008 a 2011 con el último gobierno socialista. Entre sus publicaciones tiene un buen número de ellas, pero bueno, cito solamente Agresión a la mujer, Maltrato, violación y acoso, Mi marido me pega lo normal, El rompecabezas, Anatomía del maltratador, Los nuevos hombres nuevos, Tú haz la comida que yo cuelgo los cuadros, que es el último que has publicado, sí. Pero además de las publicaciones, digamos, propias o libros, obras, quien le quiera seguir tiene una abundante bibliografía mediática. Es un asiduo de varios medios de comunicación donde nos podemos encontrar tribunas suyas casi semanalmente, y también en su blog que se llama Autopsia, miguellorenteautopsiawordpress.com, y ahí tendréis todo lo que está publicando a nivel mediático. Su ponencia se titula, como veréis en el programa, Nuevas masculinidades y papel de los hombres en la lucha por la igualdad. Adelante, Miguel. Bien, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, muchas gracias, Mógenes, por palabras, verdad que llevamos ya tiempo juntos en esta tarea de trabajar por la igualdad, también desde la masculinidad, también con los hombres como testigos, partícipes y comprometidos en ello, porque creo que no una forma, sino la única forma de alcanzar realmente la igualdad. Si no podemos quedarnos cerca de ella, los lendaños, en los suburbios, pero difícilmente podemos vivir en el centro de la igualdad si no estamos los hombres trabajando y también cuestionando a otros muchos hombres que prefieren que mantenernos en la periferia en lugar de que lleguemos a ese centro. Entonces, volver a coincidir después de un tiempo, hacerlo con Prometeo como testigos y con todas vosotras y con todos vosotros como partícipes, me ha parecido una situación muy emocionante. Cuando estaba ahí atrás escuchando a Eva, es realmente ilusionante ver a tanta gente joven implicada, comprometida o interesada. Tampoco hace falta que haya un compromiso a muerte con todo, sino que haya interés, porque de ese interés surgirán después muchas otras cosas. Lo digo porque además en la universidad veo mucha pasividad, mucha distancia, mucha aparente neutralidad, mucha violencia, mucho acoso por parte del profesorado. Es decir, que el lugar donde se supone que deberían de cambiarse las cosas a veces sirve para consolidarlas, para mantenerlas en el tiempo, ¿no? Y eso pues no deja de ser triste, porque es una oportunidad más perdida, pero una oportunidad más definitiva, en el sentido de que no solo no se modifica a la persona, sino que de alguna manera se consigue para la causa del machismo al profesional o a la profesional, que a partir de ahí ejercerán la psicología, la educación, la medicina, el derecho, una perspectiva demasiado tradicional, demasiado clásica, totalmente machista. Por lo tanto, la oportunidad tiene ese doble compromiso que tener hoy la oportunidad de hablaros y comentar algunas cuestiones. Como habéis visto en el tema, la expresión de Eva se puede hablar de todo y todo está relacionado, pero es verdad que tenemos que centrarlo en la temática. Y me hacía, porque no lo sabía, que aquí, por aquí cerca vive La Moneda, ¿no? Me dijeron por aquí, ahí al lado, ¿no? Y bueno, y he recordado cuando me han dicho un verso que decía: teníais para uniros únicamente kilómetros, y creo que hoy precisamente hemos sido capaces de borrar esos kilómetros y de unirnos en este compromiso, en este deseo, en esta voluntad para avanzar, porque al final la distancia que nos separa no es igual a la que nos une, siempre es mucho más estrecha la que nos une, aunque los metros sean los mismos. El compromiso, la idea, la voluntad está por encima de los metros, de los kilómetros. Por lo tanto, hoy tenemos que salir más cerca de ese compromiso por la igualdad. Total, vamos a tratar de acercar
acercarnos, especialmente borrar kilómetros, borrar distancia, borrar incluso siglos, para intentar ver un poco todo lo que hay alrededor de la desigualdad y en este caso en clave, vamos a poner masculina, con alguna referencia masculina. Y fijaros que cuando me plantearon hablar de masculinidades, pues lo primero que quería traeros es que la palabra masculinidad no existía, no era tan nueva, no era algo que estaba presente como un concepto de reflexión, como un problema, ¿no? Y por eso a veces cuando se habla de nuevas masculinidades se puede caer en el riesgo o en el error de hablar de nuevo de los hombres. Es decir, poder hablar de los hombres pero bajo la idea de masculinidad, ¿no? Entonces, de hecho, yo estaba en alguna reunión sobre masculinidades que lo que venían un poco a reivindicar era el papel, la importancia, la trascendencia de los hombres como referencia, por todo lo que hemos hecho, por todo lo que se ha conseguido, etc. Luego siempre, a pesar de que se hable de nueva masculinidad, debemos de tener un ojo crítico siempre abierto para evitar caer en el error de ponernos a los hombres como protagonistas, como libres, como referentes en el proceso de reflexión. Por eso, en la referencia que además hay un capítulo que hoy he abordado porque habla del machismo, ¿no? De los nuevos hombres nuevos, pues precisamente la crítica iba por ahí, los nuevos hombres nuevos son los de siempre, en el sentido que no cambian, sino que se adaptan, por lo tanto pueden dar lugar a cierta confusión. En cualquier caso, cuando nos acercamos a la idea de la masculinidad, vemos que había muchas referencias para dirigirse a los hombres, a lo masculino, pero ninguna de ellas hacía referencia a la masculinidad como un concepto, una categoría distinta a cada uno de los hombres. No había una idea de algo más que la suma de los hombres, sino el grupo, la referencia como algo numérico, porque nadie se planteaba que no fuéramos esa suma de todos, sino que ya se sabía que la cultura, la referencia, éramos lo que los hombres decíamos que éramos, y por lo tanto no había un concepto. Eso cambia, como ha apuntado Eva en la primera introducción, cuando el feminismo empieza a cuestionar todo ese modelo, toda esa estructura, y llega a la conclusión de que hay toda una referencia cultural que no es neutral, que no es accidental, sino que es una construcción interesada, que vamos a ver, y que denomina el patriarcado. Y dentro de ese concepto de patriarcado hay una reflexión que parte del feminismo, en primer lugar, analizándose a sí mismas como mujeres de lo que es su papel, su esencia, su identidad, su mística, todo lo que daba sentido a las mujeres como papel, como posición, como rol en la sociedad, y rápidamente surgen los estudios de género para comparar esa situación con la de los hombres. Entonces, a partir de los estudios de género promovidos y realizados por el feminismo, pues de alguna manera surge una masculinidad imaginada, deseada, querida, no real, en la cual se empieza a cuestionar no solo el patriarcado como estructura real de poder, sino que además se empieza a plantear la posibilidad de que dentro de esa estructura pues, haya un cambio, una transformación, que es la que estaba planteándose, y que en ese cambio, esa transformación, se incluyeran a los hombres. Entonces empieza a hablarse de masculinidad, rompiendo con la idea de los conceptos tradicionales de hombría, machismo, virilidad, etcétera, etcétera. Entonces esa es un poco la situación que veíamos, y la masculinidad, no se ve ahí del todo bien, pero surge como un concepto reactivo, es decir, como necesidad de cuestionarnos, de cuestionar a los hombres respecto a ese papel que el feminismo estaba revelando y estaba de alguna manera desvelando. Por lo tanto, no es una situación que estuviera desde el comienzo, desde el principio, sino como decía antes, muy bien explicado Eva, a raíz de todo el avance y el planteamiento feminista, los hombres, muchos hombres se sienten cuestionados, son cuestionados por el propio feminismo, y a partir de ahí surge la necesidad de conceptualizar y de conocerse también como hombres, cuál es su papel, cuál es su esencia, cuál es su significado, cuál es un poco la trascendencia en el ámbito social y cultural. Pero esta situación tenemos que entenderla, que está formando parte o se produce, como hemos visto, dentro de lo que es una cultura machista. Y a veces confundimos el machismo como una especie de exageración en determinadas circunstancias cuando se alcanza un resultado especialmente grave. Cuando se dice un piropo especialmente borde, cuando dicen guapa, buenos días, pues no es un piropo, eso es más bien, muy educado el hombre. Cuando se dice hay que tal, entonces ya sí es un piropo machista. Cuando se cuenta un chiste, cuando se da un golpe, me parece que el machismo es una especie de exageración de lo normal, de lo habitual. Y el machismo en sí mismo es la propia desigualdad. La construcción desigual sobre la referencia de los hombres como elemento de significado, como referencia, es el machismo. Por
Por lo tanto, da igual que haya una expresión más o menos grave, porque ya es machismo la desigualdad. La raíz de la sociedad, la cultura, sin necesidad de que lleve o dé lugar a una expresión especialmente intensa, cuestionada, es el machismo. De hecho, si os dais cuenta, ahora cuando vemos algunos anuncios o algunos sketches de Marte y 13 o de otros humoristas, decimos, la orden, qué machista éramos en aquella época. Y los cuestionamos cuando en aquella época no nos parecían machistas. Y hoy estamos viendo cosas que no nos parecen machistas, o que no creemos que sean machistas, y dentro de 2, 3, 4, 5 años nos van a parecer muy machistas. Porque nuestro umbral sobre la referencia, sobre lo normal, va descendiendo conforme alcanzamos conocimiento crítico para cuestionar. Por lo tanto, eso es parte de la desigualdad, y eso es alguna de las trampas que utiliza la desigualdad para perpetuar un poco el mundo. Y esa construcción desigual no es inocente, sino que es una construcción de poder. Y quien ha construido esa referencia desigual donde los hombres ocupan un lugar superior, un lugar de autoridad, un lugar de referencia, al final lo hacen porque desde esa posición obtienen ventajas, tienen privilegios, tienen beneficios, algunos de ellos veremos. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando hablamos de masculinidad, estamos hablando de la cultura que da lugar a esta construcción jerarquizada en la cual hay posiciones de poder, que es un poco la clave para entender por qué todavía aún los hombres hemos cambiado tan poco, por qué en general la sociedad ha cambiado tan poco, porque en el fondo lo que se está haciendo es defender posiciones de privilegio. Entonces, esa situación es importante tenerla en cuenta para entender muchos de los elementos que están presentes en nuestra sociedad. Una estructura de poder, fijaos, que viene a nacer prácticamente en el Neolítico, cuando hay un cambio en las sociedades, grupos, éramos aproximadamente grupos de 25, 35 miembros, no éramos más en el Neolítico, éramos grupos pequeños que íbamos en sentido movimiento de un lugar hacia otro, íbamos cazando y recolectando lo que íbamos encontrando, hasta que con la agricultura en el Neolítico empezamos a asentarnos, pasamos de ser nómados a ser sedentarios, empezamos a cultivar la tierra, con el cultivo de la tierra empezó a generarse, digamos, riqueza, todo aquello que no se consumía, de cereales, de frutas, etcétera, etcétera, se acumulaba, eso empezó a generar poder, o poder generar estatus, y con ese estatus empezó a salir el poder en el sentido de resolver los conflictos en lugar de en nombre del grupo, en nombre de las personas que tenían ese mayor estatus. Luego el poder en sí, como antes apuntaba Eva, que no sabemos, digamos, convivir sin esa estructura de dominio, sometimiento, pues de verdad que no lo sabemos porque al final hay quien se beneficia, pero el poder en sí como tal es injusto, porque nace del beneficio de uno o de unos pocos en contra del grupo. Antes el beneficio era del grupo, y aunque la persona se viera perjudicada por la decisión del grupo, se entendía que era positiva porque era positiva para el grupo, y si era positiva para el grupo, era positiva también para la persona que teóricamente se había perjudicado. Luego esta situación de antiguo en la historia es un poco la que de alguna manera hace que cambien las circunstancias y el poder pasa de circunstancias, de estatus a condición. Ya empiezan a surgir determinadas familias, determinadas estirpes que tienen un poder reconocido en su propia identidad, en su propio rol, en su propia, digamos, genealogía. Y a partir de ahí eso se va argumentando y se va reforzando con elementos muy distintos. Se va creciendo, se va multiplicando conforme esos grupos de 35 miembros empiezan a sentarse, empiezan a acumularse gente alrededor, empiezan a competir entre grupos cercanos, empiezan a luchar entre grupos cercanos, y todo eso se va reforzando sobre la posición de los hombres. Porque fijaos que en definitiva la construcción de la desigualdad es una construcción jerarquizada donde hay elementos que valen más que otros, siempre tomando como referencia original, porque nacen en el Neolítico y porque se consolida sobre lo que los hombres han considerado que es lo que tiene valor, sobre lo masculino, que se entiende como universal, lo de los hombres, el modelo masculino es bueno para toda la sociedad, es el modelo de la sociedad, es el modelo de la cultura, mientras que lo femenino, lo de las mujeres, queda reducido, queda recluido a determinados contextos o ámbitos. Generalmente el hogar, el doméstico, donde además suelen ser supervisadas por el padre, el hermano mayor, la pareja, etc. Luego siempre ha habido un reconocimiento de lo femenino de las mujeres en determinados contextos, mientras que lo masculino pasa a ser el canon universal, el canon que da sentido, que da significado, que condiciona la realidad de toda la sociedad. Y esa estructura jerarquizada es una estructura de poder, porque quien está arriba, a la hora de resolver un conflicto con quien está abajo,
tiene más instrumentos, tiene más ventajas para resolver. Y por lo tanto, si yo estoy arriba y tengo un conflicto con el de abajo, no me interesa dialogar, no me interesa hablar, no me interesa pactar, no me interesa consensuar. Porque si consensúo, si pacto, si dialogo, puede ser que no tenga razón y puede ser que pierda a la hora de resolver el conflicto. Luego, si yo tengo un conflicto, lo que me interesa es presionar, potenciar el conflicto para resolverlo con mi poder de manera ventajosa. Entonces, la estructura es perversa porque lo que hace es generar conflictos. No evitarlos, sino que interesa generar el conflicto. Un maltratador, cuando tiene un problema con su mujer, lo que hace es generar una discusión. Empezar a decirle, es que tú eres una mala madre, que te pasas el día en la calle, no me falte al respeto, te tengo dicho 1000 veces que tal, y cuando él se va armando de razón, y dice, hasta que hemos llegado. Y le da un bofetón. Pero no le interesa, bueno, espérate que me explique yo también, vamos a hablarlo, tranquila, vamos a sentarnos y lo hablamos tranquilamente, no pasa nada. No. Eso no le interesa, porque puede ser que no tenga razón. Y en la sociedad, si nos vamos elevando a otros niveles, hasta las relaciones internacionales, tiran de poder para influir sobre quien no tiene esa posición, de manera que se resuelva el conflicto de manera ventajosa, de manera beneficiosa. Por lo tanto, vivimos en una estructura jerarquizada de poder, donde el que tiene la posibilidad de resolver los conflictos de manera pacífica, lo que hace es potenciarlo para resolverla de manera no pacífica, pero sí ventajosa para sus posiciones. Eso es algo que forma parte de nuestra cultura. Y fijaos que la cultura, como dice Matt Friedley, como dicen todos los antropólogos, historiadores, paleontólogos, la cultura es conocimiento, porque tenemos la idea de cultura sobre la expresión cultural, que es la literatura, que es el arte, la cultura, la escultura, la música, pero son expresiones culturales. Pero la cultura es conocimiento, son las ideas, los inventos, todas las referencias que nos vamos dando de generación en generación para transmitirlas y unificarnos como sociedad. Unificarnos desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista de los elementos que facilitan la convivencia. Por eso, cuando nacemos en una cultura determinada, nos comportamos, actuamos, nos vestimos, comemos según esa referencia de la cultura. No es una cuestión genética. De hecho, uno de los principales primatólogos, Frans de Waal, define muy bien la cultura de una manera muy breve diciendo expresión no genética de costumbres e información. Tenemos una carga genética, que la traemos puesta, pero luego llegamos a un contexto donde nos encontramos con ese conocimiento que va transmitiéndose a través de nuestra conducta, de nuestra educación, de nuestra información, que vamos elementos, que vamos dando, transmitiendo. Cuando ese conocimiento no encaja, pues se descarta. Cuando viene a encajar, a reforzar lo que es el grupo, se consolida como parte novedosa de ese conocimiento. Pero en cualquier caso, es una situación no genética que permite que si yo nazco con mi carga genética aquí en España, yo soy andaluz, con mucho apellido como él, y si yo nazco, en vez de haber nacido en Andalucía, hubiera nacido en Japón, mi comportamiento, mi conducta habría sido totalmente distinta, con la misma genética. Y si hubiera nacido en Sudáfrica, habría sido totalmente distinta, con la misma genética. Por eso es muy importante que entendamos que la cultura, ese conocimiento, hace que seamos hombres o mujeres, pero que seamos hombres y mujeres dependiendo de la cultura. Un hombre de España no es igual que un hombre de Sudáfrica, que un hombre de Arabia, que un hombre de Japón, que un hombre de los Estados Unidos. Una mujer de España no es igual con toda su carga genética, con todas sus hormonas iguales. No tiene nada que ver con una mujer de Sudáfrica, con una mujer de Arabia Saudí, con una mujer de Japón, de Australia o de Nueva Zelanda. Son mujeres completamente distintas, biológicamente, genéticamente, completamente iguales, pero desde el punto de vista social y cultural de manera muy diferente. Por tanto, esa interacción donde la masculinidad está jugando para influir según su concepto de hombre y por tanto de mujer, es la que de alguna manera se pone en énfasis cuando Frans de Waal dice es un conocimiento, la cultura, que está mediatizado por otros. No somos cultura nosotros o nosotras mismas. Necesitamos interaccionar con los demás para ser cultura, para formar parte de esa cultura. De hecho, cuando ha aparecido el pequeño salvaje o el gran salvaje, porque aparecen personas que quedan perdidas en islas o en la jungla, pues quedan aculturizados. No tienen cultura, no tienen referencia, no tienen elementos cognitivos y son como pequeños salvajes o como salvajes en el sentido de aculturizados. Por lo tanto, el aprendizaje de la cultura está mediatizado por otros. Y fijaos que eso es una actitud social. Dice, generar cultura es una actitud social. Por lo tanto, no es una actitud individual. Entonces, la pregunta, un poco por lo que apuntaba también Eva en su
charla es, vamos a ver, si la cultura es conocimiento, si el conocimiento es un conocimiento aprendido, mediatizado por otros, y es una cuestión social, y la sociedad somos hombres y mujeres, ¿no? Somos hombres y mujeres, entonces podemos concluir claramente que no somos una cultura, que no tenemos una cultura. ¿Por qué? Porque lo de las mujeres como referencia universal, no como ausencia absoluta, sino como referencia común para generar esa convivencia, no ha estado presente. No ha estado presente, no ha sido incluido bien porque no se les ha permitido, o porque a la que se le ha permitido no se le ha considerado de valía para incorporar su conocimiento, su experiencia, su visión a lo común, a lo universal, a lo de toda la sociedad. Luego, nuestra cultura es una cultura machista, una cultura patriarcal, una cultura androcéntrica, pero no solo porque los hombres hemos decidido qué es lo que forma parte de la cultura, sino porque además hemos negado, como bien ha explicado, las aportaciones que se han hecho, la experiencia, la visión de las mujeres a lo largo de toda la historia, que ha pasado a quedar a un lugar reducido de determinados ámbitos, pero no a lo común, no a la referencia y por lo tanto no a las identidades. Yo soy hombre y ahora lo veremos en gran medida no siendo mujer, porque se nos cuestiona todo lo femenino en lo masculino. Entonces es una forma de negación que también se plasma en la identidad. Por lo tanto, la pregunta es esa, y hablábamos cuando no hemos visto esta mañana, ¿por qué si todo ha cambiado tanto, los hombres han cambiado tan poco? Y la cultura, en definitiva, ha cambiado tanto. No tanto la expresión cultural, sino la raíz de esa cultura. Y si nos damos cuenta, todos los cambios que se han producido, que son muchísimos, si nos comparamos con hace 300 años, ni cuento, ¿no? O con hace 1000 años, o con hace 20 años, ha habido muchos cambios, pero son cambios fundamentalmente adaptativos. No son cambios transformadores, sobre todo en lo identitario, porque en ningún momento los hombres han renunciado a esa posición de poder. En ningún momento los hombres han renunciado a ser la referencia universal para toda la sociedad. En ningún momento los hombres han renunciado a su posición de poder para resolver los conflictos. Ha habido decisiones individuales, pero no un cambio cultural, un cambio identitario. Y todo lo que se ha producido de cambio, en gran medida, salvo aquellos hombres que en un momento determinado hacemos nuestro proceso, nuestra reflexión y decidimos cambiar, pues la mayoría de los que cambian y asumen roles y ocupan espacios y tiempos distintos, lo hacen porque les obligan a hacerlo. Porque de no hacerlo se verían cuestionados también como un mal hombre, en el sentido de no asumir aquellas responsabilidades cuando tu pareja, tu mujer, está asumiendo otras que tú deberías de integrar dentro de tu hábito, de tu convivencia, dentro de lo que es tu día. Pero lo hacen en el sentido adaptativo y sin renunciar al hacerlo a su posición de poder. Porque yo puedo ir a Mercadona, yo puedo ir a por los niños al colegio, yo puedo ir a por las niñas, yo puedo hacer todo, pero siempre tendré mi posición de poder para que en un momento determinado pegar un puñetazo a la mesa y digo, ¿por qué no yo? Entonces, esa son la situación que vemos y ahí es donde la masculinidad cobra un papel muy importante a la hora de analizarla y ver cómo puede influir tanto para entender la construcción como para plantear una modificación. Y fijaos que la masculinidad, según algunos autores y algunas autoras, tiene 4 grandes ejes o referencias. En primer lugar sería la condición natural biológica identificada con el sexo y la masculinidad de los hombres. Entonces sería la primera aproximación. Hay una aproximación positivista que es aquello que los hombres hacen, entonces no va tampoco más allá. La primera es referencial estática, la segunda es dinámica, pero hay ahí un concepto de masculinidad sobre lo de los hombres. Y luego hay ya un plano más normativo que es un poco basado en esa construcción, digamos, de superioridad de referencia, ¿no? Hay un elemento que indica aquello que debe ser y lo que se espera de un hombre. Entonces, lo que debe ser es que tú como hombre no puedes hacer las cosas de cualquier manera. Por eso de negociar y hablar depende con quién. Porque si no quedas mal, como hombre, puedes resolver el problema muy bien, incluso de manera ventajosa para ti, pero quedas mal como hombre. Pongo un ejemplo. Tú estás en un pub, en un bar, y de repente pasa alguien y le dice a tu chica, guapa, cuando acabes con vente, búscame, que estoy un poco tonto, ¿te acuerdas? Y tú te dices, ¿gilipollas qué dices? Y de pronto te encuentras sin ver aquí un escudo que pone equipo nacional de taekwondo. Y tú miras para arriba y ves al tío que pasa. Y tú, ante eso, tienes 2 opciones. O decir, no pasa nada, que me he confundido, que creía que era mi amigo Paco, que eres tú, da igual. A la vuelta le dices a tu chica, no, da igual. O, opción B, pues le dices, ¿qué pasa? ¿Qué? Y
dice que esto es muy chulillo porque lleva un escudillo que lo habrás comprado en el hipercore, da igual, ¿no? Y al conseguido te pegan 2 leñazos, te parten una costilla, y cuando te llevan al hospital, hacia el hospital, tú vas feliz. Porque te han roto 2 costillas, pero has quedado como un... Porque peor que quedar como un hombre con 2 costillas rotas, quedar como un cobarde. Y entonces ya te cuestionado para toda la vida. Este cobarde, que le dije a su novia cuatro cosas y no fue capaz de decirle al tío 2 más. Entonces, ese tipo de cosas que tú tienes que resolver las cosas como hombre, incluso saliendo perjudicado, es algo muy de hombre, muy masculino. Y te ves muchas veces obligado a hacer cosas que no quieres hacer, que sabes que no debes hacer, que sabes que te van a perjudicar. No digo ya solo por la agresión, sino incluso por el comportamiento, las conductas de bullying en el colegio, cuando graban. Hay niños que participan porque si no participan lo van a señalar. Hay un caso que me contó uno de los grandes hombres que trabajan en tema de igualdad, ocurrió en Estados Unidos, en un campus típico de la película. Pues llegan al principio del curso en una fraternidad de estas y coinciden 4 alumnos, cada uno de un lugar distinto de Estados Unidos. Al principio se conocen, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Empiezan a conocerse y al poco tiempo de iniciar el curso era el cumpleaños de ellos. Venga, claro, pues tenemos que celebrarlo por todo lo alto, ahora que nos hemos conocido, que somos tan amigos, que lo mismo nos va a pasar, que tenemos toda la carrera por delante, da igual, ahora nos vamos a pasar de día en tal. Y dice, venga, pues vamos a ir a un puticlub, a celebrar. Entonces decir, ay, mira, joder, una mal diversión, nos vamos a pasar bomba, da igual. Y efectivamente se fueron a una barra esta americana, da igual, se lo pasaron muy bien, y entonces cada vez que venía un cumpleaños, la fiesta era irse a una barra americana. Se pasaban muy bien, con las chicas, con tal y tal. Y de repente lo llevan ya por 3 años, al cole, que estarían terminando, y el cumpleaños de uno, mira, nos vamos a ir, que han llegado chicas nuevas, que me han dicho que tal y cual, y van a recoger a uno, y lo recogen, tío, ¿qué haces, tío? Que te llega muy tarde, que tal y cual, y el tío le dice, no voy. Oye, ese hombre, tío, bueno, venga, tal, que me voy. Pero digo, ¿cómo no vas a venir si no tenemos sal, no tenemos nada? No voy. Y yo, ¿por qué no vas? Tío, tal. No voy porque no quiero ir, porque no he querido ir nunca he querido ir. Pero eso de que no os conocía, de que al principio, da igual, pues está viendo, forma parte de las fiestas, da igual, pero yo no he querido ir nunca y he decidido que no voy más. No sé dónde, y dice, yo tampoco voy. Yo tampoco quería ir. Y al final uno solo quería ir. Pero como era el masculino, era el macho, pues todos los demás que no querían ir, entraron. Y nunca lo comentaron entre ellos, porque luego habían dicho, fíjate el rol de ayer, tenés que ir a una barra americana, porque ellos pueden ir a otro sitio. Nunca. Porque no se atrevían a ser cuestionados como hombres, por sus propios hombres. Esas situaciones de actuar bajo el plano normativo, haciendo lo que un hombre debe hacer, o lo que se espera que haga, siendo lo que se espera muy interpretable, son las situaciones que ocurren con frecuencia y que nos llevan a reproducir y a consolidar el modelo sobre la referencia de la masculinidad. Por eso el carácter simbólico de la masculinidad es tan importante y a veces pesa mucho más que todo lo demás. Porque cuando no sabemos muy bien cómo actuar, tenemos ahí una idea abstracta de lo que es ser hombre, sobre ese elemento de fuerza, decisión, valor, iniciativa, competitividad, todo eso que nos lleva a actuar como una especie de autómatas, aún sabiendo que ese automatismo nos va a salir mal, nos va a hacer. Pero es un poco esa construcción que tenemos que plantear en una nueva referencia para avanzar hacia la igualdad, teniendo en cuenta que es tan sólida y es tan fuerte y ha permanecido tanto en el tiempo a pesar de todo lo que ha cambiado en la superficie, porque está directamente enlazada y construida sobre la identidad. Entonces, fijaos que la identidad un poco se convierte en la gran referencia, ¿no? Además, una identidad que tiene mucho peso porque a su vez está construida sobre otra de las referencias de la masculinidad, que es lo objetivo, que es lo biológico, que es el sexo. Entonces, cuando tú en los hombres aprecias claramente una serie de componentes, como es la musculatura, la fuerza física, etcétera, etcétera, pues dicen la identidad del hombre está relacionada con esos elementos que forman parte de él, porque son elementos de su anatomía, de su tal, de su físico, etcétera, etcétera. Y frente a esos elementos se le otorga una serie de características vinculadas a la fuerza, a la musculatura, etcétera. Y a las mujeres, que no se le aprecia esa fuerza, esa musculatura, pues se le otorga una serie de funciones
relacionadas con su fisiología, con su anatomía, con sus elementos específicos como mujeres. Y fijaos que el peso de esa construcción es tan sólido que, insisto, después de miles de años seguimos bajo la misma referencia, pero es algo que aparece expreso en muchas cuestiones. Antes habéis puesto el ejemplo del diccionario de la Real Academia y fijaos como es muy gráfico en muchas cosas de las que dice, ¿no? A veces las dice con más neutralidad, pero a otras las dice de una manera, digamos, más inconsciente, en el sentido que se le pasan algunos detalles. Por ejemplo, si nos vamos a la definición de hombre en el diccionario, que aparece en la segunda acepción, cuando dice hombre, dice varón, criatura racional de sexo masculino. Bueno, como antes con lo de feminismo, tal cual, no es que se enrolle mucho y tal, pero está bien definido, ¿no? Pues es un varón, una criatura racional, homo sapiens, de sexo masculino. Dice, bueno, vamos a buscar mujer. Dice, bueno, pues no vamos a perder el tiempo porque mujer claramente debe ser fémina, criatura racional de sexo femenino. Que básicamente es lo mismo. Pero no, mira por dónde en el diccionario no se considera que la racionalidad sea una característica propia de las mujeres, sino que tendrán muchas, pero no la racionalidad. Y esa idea, que puede parecer una tontería, es algo muy común en la sociedad cuando no se consideran las mujeres capaces de determinadas tareas, de determinadas responsabilidades, por una incapacidad natural que está muy vinculada a la idea de falta de racionalidad y por lo tanto sometida a la afectividad. Una mujer se puede dejar influir por las emociones, no puede perder el control, etcétera, etcétera. Y de hecho, acordaos en el debate de la europea cuando el propio exministro hablaba de la superioridad intelectual de los hombres. Insisto, está construida sobre esa referencia cultural, o como ocurrió hace poco en un pleno de un ayuntamiento en Almería, en un pueblo de Almería, en Carboneras, donde el alcalde le dice a la concejala: guarde el respeto cuando está hablando. Tira en condición, le dice: guarde usted el respeto cuando está hablando el señor alcalde. Y ella tiene mal, pero bueno, está tirando de autoridad, algo objetivo, algo regulado, etc. Pero tira de hombre. Tú te callas porque habla un hombre. Y cuando habla un hombre, una mujer se calla. Entonces, ese tipo de construcciones están muy presentes y forman parte de la identidad hasta el punto de que sobre esas referencias a los hombres nos generan o nos construyen una identidad basada en la protección y sustento. Lo que tenemos que hacer como hombres prácticamente es proteger, aunque nos partan las costillas, y mantener, aunque nuestra mujer trabaje, pero está muy mal eso de que un hombre no trabaje. Y eso es una cuestión criticable. Yo recuerdo cuando mi hijo mayor tenía 22 años, pues tendría 5 o 6 años y iba a recogerlo ahí al colegio. Y bueno, lo típico, ya coincidir con un grupo de madres que están recogiéndolo y empezamos cuando hablábamos, dependiendo del tiempo que llevábamos, tal. Y un día estoy hablando con ella y de pronto viene otro hombre a recoger, que viene de vez en cuando, viene a recoger al niño, y dice: uy, que viene por ahí el aviador. Y dice una de ellas, ¿no? Digo: ostras, digo, el piloto, yo no viajaba mucho, digo: ostras, el piloto un día me montó en la cabina y iba a aterrizar y despegar y estas cosas, ¿no? Digo: ¿el piloto de qué compañía? Y se están todas reír. Había dos, que había el pan, que había la comida, que había las cosas. Y entonces lo ridiculizaba. Es decir, un hombre que hacía lo que ella hacía, que estaba ridiculizado por las personas que hacían lo que ella hacía, pero en ella estaba bien culturalmente y en él estaba mal. La mujer era fiscal, tal, y estaba trabajando. Entonces, un hombre que no trabajara, que no mantuviera la familia, aunque la protegiera, y tampoco la protegía mucho, porque era muy chiquitillo, pero a lo mejor quizá por eso se le unían las dos cosas, de criticarlo como hombre, porque luego es una persona maravillosísima, de hecho era una persona súper pendiente de las cuestiones domésticas, de los hijos, de la hija, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa construcción cultural hace que los hombres tengamos una identidad sobre eso y las mujeres sobre aquellas características que son propias, o que se dice que son propias de ellas, como es el afecto, el cuidado y la maternidad. Sobre la maternidad, el elemento biológico objetivo, pues se construye todo lo demás. Y eso permite que a la persona que proteja y mantiene se le dé o considere o entienda que es parte la posesión de aquello que mantiene y protege, eso me pertenece, mientras que a las mujeres sobre esa identidad se le manda el mensaje de la sumisión. Tú perteneces a quien te protege y sostiene. Entonces, esa construcción vemos que no es casual, que no está aislada, sino que en los libros que editó el arzobispado de Granada, pero que también se enviaron en toda Europa por orografía, pues se reproduce la idea de en las mujeres cásate y sé sumisa, y en los hombres cásate y da la vida. Un poco
un manual de cómo hay que comportarse sobre esa referencia cultural construida a través de la masculinidad y todas las referencias que de ella surgen. Por lo tanto, tenemos que entender que esa construcción de la cultura, esa base de la masculinidad capaz de condicionar toda esta realidad, al final juega con mandatos de muy diferente tipo, grado y de capacidad de impacto, que va desde las ideas y los valores hasta los estereotipos, pasando por las creencias. No hay creencia que no sea sintónica con la posición cultural mayoritaria. Viene un poco a refrendar y a reforzar sobre la idea de trascendencia aquello que cultural y socialmente no hemos dado como argumento o elemento para la convivencia. Pero no hay una creencia que cuestione a la propia sociedad donde está el cultural. Es un refuerzo que además da trascendencia y le da un valor añadido. Pero todo eso permite que esas referencias, cuando se cuestionan a nivel de las ideas, pues se refuercen a nivel de los valores o de las creencias. Cuando se cuestiona un mito, puede ser que se mantenga con el estereotipo, y que es muy difícil, el entramado es muy difícil de deshacer porque está muy bien elaborado, está muy construido. Fijaos, por ejemplo, como los estereotipos, que son ese sistema de creencias, atributos que se consideran propios de determinadas personas o circunstancias o situaciones. Entonces eso es una construcción, que esto es propio de un hombre, esto es propio de la familia, esto es propio de tal contexto. Mientras que los mitos, en definitiva, tienen un papel diferente en cuanto que lo que hacen es explicar, bajo un modelo lógico, una aparente contradicción o una contradicción total. Entonces, son dos elementos que influyen mucho a la hora de hablar de los temas de igualdad y los temas de identidad. Porque el estereotipo lo que hace es generalmente evitar el conflicto, mientras que el mito lo que hace es resolver el conflicto cuando no se ha podido. Yo pongo un ejemplo claro en violencia de género. ¿Qué pasa en violencia de género? ¿Cómo se evita el conflicto a través del estereotipo? Pues diciendo que, bueno, que eso es algo normal, que pasa en toda la familia, que no hay que darle importancia, que no podemos criminalizar a la familia, que algo habrá hecho la mujer cuando el marido la ha pegado, que no es una cosa que todos los hombres hagan, que es un tema privado en el que no debemos de entrar, que al hombre se le habrá ido la mano porque habrá habido alcohol. Y hay una serie de estereotipos que vienen a formar parte de las relaciones como algo habitual, como algo normal, y que impiden o tratan de impedir que se entre en ese tipo de situaciones. Fijaos que cuando hablamos de violencia de género, la última macroencuesta nos dice que el 44% de las mujeres que no denuncian, 44% no denuncian porque dicen que la violencia que sufren no es lo suficientemente grave como para ser denunciada. Luego lo de mi marido me pega lo normal, que me decían a mí en el año 88, lo siguen diciendo en el año 2016. Y eso es una construcción basada en los estereotipos que viene a normalizar la violencia dentro de la relación de pareja. Y solo cuando es muy grave es cuando se denuncia. Pero se le da entrada. Por lo tanto, evita el conflicto, evita la denuncia, evita la ruptura, etc. ¿Y qué ocurre cuando no ha podido evitar la denuncia, la ruptura, etc.? Pues entonces surge el mito. ¿Y qué dice el mito? ¿Y en violencia de género? Denuncias falsas. Ya hemos resuelto el problema. El mito de la edad perversa se actualiza bajo la idea de denuncias falsas. Con lo cual, vemos las redes sociales, digo, en Twitter, hoy no tanto, ayer sí, también hoy. Están muy moviditos los combatistas y yo tengo más perseguidores que seguidores en Twitter. Me atacan sistemáticamente. Entonces, y siempre con elementos da igual. Ahí salió los datos del Consejo de Poder Judicial, donde dicen que hay 300 y pico denuncias al día, que han aumentado las denuncias, que han aumentado las sentencias, que han aumentado las condenas, que han aumentado todo, y ellos lo niegan. Da igual. Porque como en el fondo lo que quieren es mantener a su grupo cohesionado, que los demás no lo crean, da igual, pero su grupo está muy cohesionado. Entonces son elementos que se utilizan bajo ese tipo de construcción. Una cultura que a los hombres nos dice que ser hombre es no ser. Nuestra identidad es ser hombre. Nadie sabe, no tengo un manual de instrucción. Nadie sabe qué es ser hombre. Pero vamos asumiendo una serie de elementos, de referencias, entre las cuales está muy claro lo de no ser mujer. Lo de los niños no lloran, los niños no juegan con muñecas, los niños no juegan con cocinicas, los niños se ponen rosa, etcétera, porque son cosas que te cuestionan como mujer. Cosas que pueden parecer una tontería, pero que yo he comprobado varias veces. Cada año, alrededor de octubre, cuando sale el
el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, hay muchas compañías de deportes, de tenis, de pádel, que sacan pelotas de color rosa. Son las mismas de siempre, las mismas, ven, marca cada una, pero de color rosa. Son igual, solamente el color rosa. Pues sistemáticamente, cuando yo juego al pádel y al tenis, cuando llevo pelotas de esas, gente que pasa por tu lado que no te conoce ni de nada, y la que te conoce también, ¿de qué pasa? ¿Que estés cansadito hoy? ¿No tenéis pegarle mucha fuerza a la bola? Ridiculiza el hecho de que estés jugando con una bola de color rosa. Y no se calla, es decir, una cosa que es superior a ellos. Yo veo con una cámara para grabarlo, porque es curioso, es que el primer día no me di cuenta así de estas cosas, me llamó la atención, pero es que después cada vez que saco una pelota rosa, pues hay comentarios. En Madrid, por ahí cuando sacó la camiseta rosa fucsia, esa fuerte hace un par de años me parece, como tercera camiseta, la segunda camiseta, la que se montó, que si no era el color del Madrid, que se estábamos perdiendo la tradición, la historia, cuando el Madrid había sacado camiseta roja, verde, azul, negra, naranja, que nunca ha sido el color del Madrid, nunca, pero el rosa era insoportable, el rosa era insoportable. Entonces son cosas que parecen tonterías, pero que dicen mucho en esa idea de masculinidad no siendo roja, ¿no? Y fijaos que en todo este proceso, y luego al final insistiremos, las mujeres no habéis parado de cambiar. No solo como los hombres en sentido adaptativo, sino en sentido transformador. Estáis rompiendo con esa identidad rígida, crítica e impuesta sobre las funciones del cuidado, afecto, maternidad, y estáis rompiendo con todos los límites que se os ponen. Y fijaos que si ante datos objetivos, por ejemplo, esposa, madre, ama de casa, elementos identitarios básicos de la mujer, aunque trabaje de todo, ¿no? Pero la idea de ser madre, como decía Gallardón, ¿no? Una mujer para ser mujer de verdad tiene que ser madre, venía a decir, ¿no? Pues esa idea de la maternidad, si tan importante es y tan fuerte es en la identidad femenina, ¿por qué? Fijaos que desde el año 1900, que había una tasa de natalidad de 35 hijos por 1000 mujeres, hemos pasado en 90 a 10 por 1000 mujeres, con unas reducciones importantísimas hasta en la última década, que ahora mismo está conocida del 41%, no será tan importante el componente identitario de las mujeres sobre esta construcción cuando se renuncia, por diferentes circunstancias, de una manera tan clara a ese componente identitario. Luego tendría que ser algo más, tendría que ser algo artificial como parte de la cultura. De hecho, ahora el número de hijos por mujer, o hijos o hijas, en el año 1900 era de casi 5 y ahora es de 1,2. Entonces vemos la edad a la que se tiene el primer hijo, en el año 76 era a los 28 años y medio, y ahora en 2011, que ahora se ha llegado también, era de 31,4. Es decir, todo lo que ha sido el componente identitario de las mujeres sobre la maternidad ha ido cediendo. Lo cual nos dice dos cosas. Una, que no sería tan importante en el elemento identitario. Es muy importante como familia, como sociedad, como decisión, como lo que queramos, pero no tanto en el identitario, porque si para una mujer es más importante trabajar y tener un hijo a los 31 años que tenerlo a los 22 y no trabajar, será porque su identidad está más vinculada a lo de trabajar y tener el niño a los 31 años que no lo otro. Entonces, eso por una parte. Y segundo, si las mujeres han cambiado tanto en relación a un elemento identitario como es este, y han cambiado y su vida es diferente, ¿qué hacemos los hombres? ¿Dónde estamos los hombres? Porque no estamos cambiando. ¿Y cómo no estamos cambiando cuando todo está cambiando tanto? Todo en la relación. Fijaos que pues ya hemos puesto otro ejemplo de incorporación a puestos de trabajo, de tesis doctorales. No, pero estamos hablando de situaciones en las que la inmensa mayoría es al lado de un hombre, conviviendo con un hombre cercano. Y mientras que las mujeres han ido cambiando tanto, la masculinidad apenas ha cambiado. Pero apenas ha cambiado no quiere decir que no esté pasando nada. Ese es parte del problema. Parte del problema es esa transformación asimétrica que veremos al final. Pero claramente, con todos estos cambios, sobre todo con estos cambios de las mujeres, la masculinidad ha entrado en crisis. Ha entrado en crisis porque, de alguna manera, si ser hombre no es ser mujer y las mujeres no son lo que eran, ahora que somos nosotros. No hemos perdido su GPS. Porque yo sabía muy bien lo que tenía que ser no siendo tú. Tú allí y yo siempre diferente a ti. Pero si tú has dejado de ser lo que era, ahora que soy yo. Y si eres lo que era, o si no eres lo que era y eres lo que yo era, y ahora soy yo. Imaginaos, querido.
Entonces, los hombres estamos muy perdidos, unos más que otros, estamos muy perdidos, porque claro, intentamos avanzar para adelante, pero como tú ya estás allí siendo lo que no eras y eres lo que yo era, y yo no puedo ser, pues entonces yo tengo que tirar para atrás, para ser algo que tú no seas. Y ese tirar para atrás nos está llevando a posiciones más conservadoras, más machistas, que es lo que estamos viendo. Que hay un machismo incrementado, reconocido, incluso público, como necesidad de buscar un espacio propio, porque lo que no quieren es ser iguales. Porque la solución es eso, ser iguales. Vamos, tú vas a ser yo y yo voy a ser tú. Entonces, la situación es que hay un retroceso hacia esa posición para intentar mantener una identidad por contraste claramente distinta a la suya. Por eso, cuando Guardiola, cuando estaba aquí, decía que este es un partido para hombres de verdad, pues ya es muy gráfico, porque lo que estaba diciendo la primera es que hay hombres de verdad y hombres de mentira.